como una escuela tradicional, entendiendo que nuestra visión como escuela, nuestra visión del taekwondo era el de ser una escuela de taekwondo tradicional o una escuela de artes marciales tradicional, ¿ya? Habíamos explicado que eso significaba que nosotros nos adscribíamos a los principios clásicos del taekwondo, conocidos por todos, y también nos adscribíamos a una filosofía del taekwondo, ¿no es cierto? Y esta filosofía del taekwondo estaba enmarcada, circunscrita dentro de la cultura coreana. Conversamos todo eso ayer, la semana pasada, ¿no es cierto? Y ahora vamos a continuar un poco en esa línea, pero desde otro enfoque. Y este enfoque es el de la formación pedagógica o nuestra vocación pedagógica. Para que nosotros podamos vivir los valores en nuestra vida y para toda la vida, como lo planteamos la semana pasada, no basta solamente con decirlo, no basta solamente con hablarlo, no basta solamente con expresarlo. Nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, estudiar, comprender y aplicar esos valores en nuestra vida. Y ojalá para toda la vida. Como decíamos también la semana pasada, no es tan fácil, digamos, es bastante complicado. A veces uno en el esfuerzo se equivoca, no alcanza a cumplir con todo lo que uno quiere, o de repente no logra desarrollar todos los principios y simplemente desarrolla algunos. Pero el esfuerzo ya es un mérito, ¿ya? Pero el esfuerzo serio. Y el esfuerzo serio tiene que ver con introducirse en un proceso, ¿ya? Para aprender a tirar patadas, ¿no es cierto? Se necesita un proceso. Y este proceso tiene que ver con aprender, con asimilar y con aplicar, ¿no es cierto? Si yo quiero trabajar las patadas, quiero trabajar el combate, llevar adelante, ¿no es cierto?, una competencia o desarrollar un cierto nivel, yo necesito estas tres partes de este proceso. Entender el aprendizaje del taekwondo como un proceso, ¿no es cierto? Aprender, asimilar, perfeccionar, aplicar. Es un proceso complejo que requiere tiempo y esfuerzo. Los valores no son menos que eso. Los valores necesitan primero aprenderse, luego entenderse y finalmente hacer el esfuerzo por aplicarse. Y digo el esfuerzo por aplicarse porque las cosas, como todo en la vida, no van a resultar a la primera. Necesito insistir, necesito perseverar en el esfuerzo, me voy a equivocar, las cosas no me van a salir como yo esperaba, pero justamente en la perseverancia, que es un principio del taekwondo, voy a ser capaz de avanzar en este proceso, ¿ya? Entonces hay que entender, así como entiendo la asimilación de la técnica del taekwondo como un proceso, también tengo que entender la asimilación de los valores del taekwondo como un proceso. Y ese proceso lo vamos a llamar el aprendizaje, por ejemplo, de las patadas, y ese proceso del aprendizaje de las patadas lo vamos a llamar proceso técnico, ¿no es cierto? Y el proceso del aprendizaje de los valores del taekwondo lo vamos a llamar proceso pedagógico. Ahora, cuando yo hablo de pedagogía de las artes marciales o pedagogía del taekwondo, no estoy hablando de la pedagogía del colegio, ¿no? La pedagogía del colegio es, ¿no es cierto?, aprender una cantidad de contenidos intelectuales, aprenderlos de memoria, repetirlos mecánicamente, si se entendieron o no, parcialmente, pero que se repitan mecánicamente, con eso funciona, ¿ya? Donde hay muy poco compromiso por parte del profesor hacia el alumno en cuanto a las dificultades del aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa parte la vamos a dejar ahí. Por tanto, no estoy hablando de pedagogía del taekwondo o pedagogía de artes marciales, como lo entendemos nosotros, no estoy hablando de ese proceso mecánico intelectual. Estoy hablando de un proceso cuyo eje central es la formación del carácter. La formación del carácter. Para poder vivir los valores, enfrentar las dificultades que tener valores significa en la vida, yo necesito un carácter fuerte, un carácter potente, ¿ya? No, lo contrario, ¿no es cierto?, a la fragilidad o a la debilidad, ¿no es cierto?, de una personalidad frágil. No, necesito un carácter fuerte, dinámico, capaz de enfrentar las dificultades, de sobreponerse a las dificultades. Eso es lo que necesito.
necesito un carácter fuerte. Entonces, este carácter fuerte tampoco lo voy a aprender de la nada, no cae del aire, o sea, no nace uno con carácter ni nada de eso. Entonces, necesito un proceso pedagógico, ¿no es cierto?, que utilice ciertos elementos para desarrollar esa capacidad de enfrentar la dificultad. ¿Y cuál es la herramienta? ¿Cuál es el elemento que voy a utilizar para ir formando al niño o al joven para que sea capaz de tener seguridad en sí mismo y enfrentar con eficacia las dificultades que le presenta la existencia misma, y por una parte, y el sostén de sus ciertos valores, por otra parte? Es un proceso que se llama lo tenía en la punta de la lengua, microfrustraciones. Necesito microfrustraciones, pequeñas frustraciones, ¿no es cierto?, controladas dentro del doyan, frustraciones que administra el instructor, el profesor, que uno sabe que va a poder superar y que de a poco va constantemente acostumbrando al alumno a ir superando pequeñas dificultades, pequeñas adversidades, a través del combate con sus compañeros, a través del perfeccionamiento de la técnica, a través del mejoramiento de la condición física, a través de todos estos procesos que son parte del taekwondo. El alumno va encontrando dificultades, va encontrando problemas que va superando de a poco con la ayuda del instructor y con la ayuda de sus compañeros. La capacidad para superar estas pequeñas frustraciones, estas pequeñas dificultades, es lo que a la larga, porque es un proceso, va a ir generando confianza en sí mismo del alumno, y va a ir generando también una confianza frente a la dificultad. A través de la experiencia de ir resolviendo continuamente pequeñas dificultades, voy a ser capaz finalmente de enfrentarme yo solo a grandes dificultades. Como les decía yo a algunos alumnos, las dificultades y que enfrenta un cinturón negro, por ejemplo, son mucho más importantes que la que puede enfrentar un cinturón de color. Pero un cinturón negro, cuando llega a cinturón negro, ha sido formado como una artesanía. Nosotros en la actualidad estamos en un proceso, ¿no es cierto?, de cultura de masas, dijéramos, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere grandes cantidades de personas, ¿no es cierto?, y funcionando, y una academia quiere hartos alumnos, y el alumno también quiere hartos alumnos porque eso le conviene, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando uno se enfoca en una vocación pedagógica y le da a la pedagogía la importancia que corresponde, entonces este proceso que estoy explicando se vuelve algo personal. Se vuelve personalizado, específico. Cada alumno tiene sus propias necesidades, porque no existen personalidades iguales, porque no existen la misma manera de entender las cosas. Eso ya lo decía Edward Gardner o Daniel Goleman, ¿no es cierto?, en sus teorías de las inteligencias múltiples o la inteligencia emocional, donde hay distintos tipos de inteligencia y los niños van comprendiendo de distintas maneras. Por tanto, uno tiene que identificar cuál es la manera en que los niños aprenden, o tal o cual niño aprende, o si hay uno que aprende de forma distinta, manejar, digamos, con fluidez el proceso pedagógico para que esas distintas opciones sean reconocidas. Y al ser reconocidas puedan ser trabajadas. Y trabajadas a través de experiencias y de estas microfrustraciones, estas pequeñas experiencias de enfrentamiento a dificultades que de tanto repetirse continuamente se van volviendo costumbre. O sea, el alumno se acostumbra a superar sus dificultades. Con sus compañeros, con el instructor, con el ambiente que se genera en la clase. El compañerismo es muy importante, la camaradería es muy importante para apoyar al principio, ¿no es cierto?, ese esfuerzo por superar las cosas, porque todos tenemos miedo, porque todos tenemos inseguridades. Eso es una cuestión natural a todos, ¿no es cierto? Entonces, como es una cuestión natural, la tenemos que superar, y cuando estamos en grupo, la superamos mejor. Sí, pero el taekwondo es un deporte que justamente se trabaja en grupo, pero se define individualmente. El competidor que va a ir a competir a un determinado combate, o el niño que va a una competencia determinada, finalmente va a terminar resolviendo solo el problema.
Por supuesto lo trabajamos en grupo, por supuesto lo trabaja con el instructor, por supuesto está respaldado y apoyado por mucha gente, incluidos los apoderados, está todo el mundo queriendo que le vaya bien. Sí, pero finalmente va a resolver el enfrentamiento, el combate individual o la competencia de formas que haga, lo va a terminar resolviendo solo. Y finalmente se va a acostumbrar a resolverlo solo. Y finalmente va a generar una disciplina. De tanto repetirse la experiencia positiva de superación del conflicto, se va a generar una confianza en sí mismo. Algo que va a ganar casi sin darse cuenta. Esa es la idea. De tanto enfrentar, ¿no es cierto?, estos conflictos pequeños al principio, un poquito más complicados después y finalmente solo, entonces va a generar la disciplina y la autoconfianza para tener un carácter fuerte. Y a partir de que generamos un carácter fuerte en el individuo, somos también capaces, ¿no es cierto?, de asimilar esos valores. ¿Por qué? Porque los valores, por supuesto, si uno los maneja teóricamente, no sirven para nada, porque basta con repetirlo, basta con escribirlo, y a la hora de que las cosas tienen que enfrentarse, uno se corre nomás, pues no hay ningún problema con eso. Sí, pero estamos hablando del otro carácter, el carácter que no se va a correr cuando vengan los conflictos. El carácter que va a enfrentar los conflictos, porque está acostumbrado a enfrentarlos, y está acostumbrado a vencerlos. Por tanto, hay una confianza en sí mismo, hay una inteligencia aplicada en este proceso. Cada alumno es individual, cada uno es una persona distinta, que tiene capacidades diferentes, que tiene formas diferentes de entender la realidad y que tiene formas diferentes de experimentar esa misma realidad. Si nosotros somos capaces, ¿no es cierto?, de llevar adelante estos procesos individuales o personalizados, ¿no es cierto?, en la mayoría de nuestros alumnos o todos nuestros alumnos, ojalá, ¿no es cierto?, vamos a lograr desarrollar gente con carácter fuerte. Entonces, cuando yo estoy hablando de vocación pedagógica, cuando estoy hablando de la visión pedagógica de la Dalma Dehesa, estoy hablando justamente del fortalecimiento del carácter. Ese elemento de la personalidad, ¿no es cierto?, que nos permite enfrentar y superar las dificultades toda la vida, porque la capacidad, ¿no es cierto?, de carácter, ¿no es cierto?, la capacidad de enfrentar con un carácter fuerte las dificultades es para toda la vida. Por tanto, si un alumno lo aprende cuando es niño, cuando es joven, lo aprende dentro de este esquema controlado que es el taekwondo, saldrá del taekwondo en algún momento o seguirá practicando el taekwondo, pero vivirá su vida de otra manera. Podrá enfrentar las dificultades con confianza en sí mismo y podrá enfrentar las dificultades con la seguridad de que es capaz de superarlo, de superar todo lo que se le presente. ¿Por qué? Porque así ha sido educado, porque así ha enfrentado y superado sus dificultades desde que era un niño. Voy a terminar este pequeño podcast, digamos que ya estamos en 13, 14 minutos. La semana pasada recuerden que dije que íbamos a hacerlo de 15 minutos nuevas. La semana pasada lo hicimos de 35, me fui un poco con el tiempo. Los podcasts en adelante van a ser solo de 15 minutos. Entonces, para terminar esta explicación sobre lo que nosotros entendemos por pedagogía de artes marciales, que está centrada en la formación del carácter y en este proceso de superación de microfrustraciones, ¿no es cierto?, una pequeña frase de Homero. Vamos a ir en búsqueda de los clásicos, ¿no es cierto?, los viejos griegos, el viejo Homero, ¿no es cierto?, que en la Ilíada hacía decir, ¿no es cierto?, al maestro de Aquiles, no solo para vencer con las armas, sino para convencer con las palabras, es que has sido educado. Y con eso terminamos este pequeño apunte de hoy. Nos vemos la próxima semana.